es que todos somos responsables de nuestro propio autocuidado. En la medida que nosotros entendamos esto, comprendamos la razón y lo esencial del mismo, nos van a ayudar a poder regresar al trabajo sin exponer nuestras vidas y sin exponer a otras personas que compartan con nosotros los diferentes escenarios. Uy, qué cantidad de cosas interesantes. Sí, la invitación y el tema de hoy está asociado con cuáles son esos tips, cuáles son esos aspectos claves que tenemos que considerar para poder tener un regreso al trabajo que sea efectivo desde el tema de bioseguridad. Y bueno, tú tocas muchos puntos. Voy a arrancar por uno y es, ¿cómo logramos desde el entorno laboral, jefes de áreas de talento humano, gerentes, qué deberíamos tener en cuenta para que la gente realmente se vuelva responsable? Porque esto no se trata solamente de elaborar protocolos. Yo estoy segura que muchas empresas ya tienen los protocolos organizados, establecidos, algunos se los habrán, no sé, tomados de otras entidades, los habrán adaptado. Pero el desafío aquí es qué hacemos, qué sugieres tú que deben tener en cuenta las entidades para lograr que esto se vuelva algo en que las personas sean responsables. Yo veía hace unos días una noticia de Claudia López hablando que más de no sé, 10.000 empresas, no recuerdo el número exactamente, habían sido sancionadas porque al haber retornado a la normalidad no estaban dando cumplimiento a los protocolos. ¿Qué deberían las personas que nos escuchan tener en cuenta? Bueno, hay varios elementos que hay que contemplar. En primera instancia, el primer elemento es poder evaluar qué tanto puede una empresa o qué tantas personas pueden realmente retornar y que son esenciales que retornen al centro de trabajo para poder desarrollar su función. Me explico. Siempre se ha hablado del trabajo en casa en este momento pues como una circunstancia alterna y seguramente uno de los elementos que deben evaluar muy bien cada empresa es quiénes o qué cargos realmente pueden continuar haciendo esa labor en casa y quiénes deben esencialmente retornar por la función de ser o la razón de ser del cargo como tal o lo que va a desarrollar al interior de la organización. Pero tocabas algo muy esencial. ¿Qué se requiere? Que hay un tema que se llama, hay que confiar, hay que tener confianza en las personas que trabajan en la compañía, hay que saber delegar las tareas y los objetivos con metas claras, de tal manera que esto le permita tanto al gerente, tanto al jefe inmediato, tanto al colaborador, estar tranquilos y saber que pueden cumplir con unas tareas. Ese es el primer elemento. De ahí viene la segunda esencia, que es lo que ha hecho énfasis que tanto el decreto, tanto de la parte nacional como en este caso en Bogotá, de la alcaldía, en el que se habla de que se deben identificar los turnos o formas de poder viabilizar el retorno de una manera que no se congestionen las unidades de negocio o los centros de trabajo. Y tenemos que tener presente, pues, elementos fundamentales para poder tomar estas decisiones como son lo que se ha mencionado constantemente, que parece muy rutinario, pero es esencial, como es conocer las comorbilidades que tengan las personas o cada persona para poder retornar o no al trabajo, con quién conviven, que eso es un elemento que puede incrementar un factor de riesgo, que puede ser la convivencia tanto por trabajar con sectores económicos donde hay mayor exposición a potencialmente contagiarse con el virus, como también compartir o convivir con personas que ya tienen unas comorbilidades. Y algo muy esencial, que es lo que ha sido enfática la alcaldía, es poder identificar los medios de transporte para llegar al centro de trabajo. Entonces, ¿de dónde vivo hasta dónde me desplazo? Todos esos son elementos que deben tenerse presentes por parte de las empresas, por parte de los colaboradores, levantar la mano, pero siempre plantear acciones en las cuales permitan la reactivación de cada una de las empresas. Entonces, aquí también depende de qué tiene que hacer en cada empresa, cuál es la función de cada cargo y cómo puedo yo volverla operativa siendo de una manera integrada y participativa. Entonces, son elementos fundamentales. Espérame que me dices muchas cosas bien integrada y participativa. Claro, tú mencionas
las cosas que nos están mencionando, los elementos que nos mencionan, hacen parte de la información que está contemplada en el diligenciamiento que se debe hacer diariamente de las personas que están yendo a trabajar. Lo que refieres tiene que ver con esa información que está allí. Lo que yo te diría es cómo generamos confianza en las personas para que diligencien la información con veracidad. Bueno, ahí hay dos puntos fundamentales. Cuando nosotros estamos hablando de poder identificar el riesgo de cada persona, que es lo que denominamos vulnerabilidad, hay dos elementos que son, uno, que son los antecedentes personales. Entonces, lo importante es que las personas realmente contextualicen a la empresa desde una situación verdadera. Aquí se habla de confianza, ¿en qué sentido? En las empresas por sí no tienen el conocimiento de qué patologías podemos tener cada uno de nosotros. Eso está en las IPS que nos han evaluado previamente y seguramente la empresa lo que tiene es una estadística macro de qué riesgos son los que hay que atacar frente a la promoción y prevención de la salud. Ahí es donde tenemos que tener dos acciones. Una, que seamos totalmente transparentes e informemos a la empresa, pero también que no tengamos miedo porque hay personas que parten del temor que si no pueden retornar o porque tienen una patología, van a de alguna manera los van a discriminar. Entonces yo pienso que eso es algo que es, en la cultura puede llegar a generar una ansiedad que no debería ser así y son las empresas las que deben impartir esa confianza para que las personas sean totalmente transparentes. Eso es lo que hasta ahí estaríamos hablando de cómo definir el retorno. Cosas diferentes es cómo nosotros hacemos un monitoreo permanente, una búsqueda activa de personas que puedan llegar a desarrollar síntomas respiratorios. Recordemos que los síntomas respiratorios y la toma de la temperatura que forman parte de los protocolos de retorno solamente es un elemento que permite en un momento determinado identificar precozmente o rápidamente personas que puedan estar desarrollando síntomas. Pero no debemos olvidar que un 80% de los portadores del COVID son asintomáticos, o sea, no van a responder y así están respondiendo a conciencia y partamos de que es así, que no tienen síntomas y hay que creerles, no tienen síntomas y seguramente no van a tener alteraciones en la temperatura. Luego, el elemento fundamental está en poder hacer recordación, entrenamiento y adquirir la responsabilidad de implementar las normas de bioseguridad que nos han mencionado constantemente en los últimos 3 meses, que son 4 elementos fundamentales como para volverlos a recordar. ¿Cuáles son? Lavado de manos, higiene respiratoria, distancia social. Ahí ya llevamos 3 elementos fundamentales. Y el cuarto es poder tener claro el tema de la limpieza, desinfección, tanto del área de trabajo como de los elementos con que nosotros trabajamos. Entonces, si nosotros tenemos conciencia, hacemos estas acciones constantemente y las hacemos de la forma adecuada, ese es el mejor mecanismo de prevención que vamos a contar. Entonces, tengamos presente que lo que es la búsqueda a través de un cuestionario solamente es una parte, pero no nos está protegiendo a un 100%. Son elementos de búsqueda que tenemos que implementar, pero como lo mencionaba, es un tema más de responsabilidad y conciencia de cada uno de nosotros. Entonces, voy retomando temas. Generar confianza, que las personas nos provean la información o provean la información, que la organización haga algo con esa información, que tenga claridad cuáles son los riesgos, cuál es la condición de sus trabajadores, para que sobre eso determine las mejores opciones en mantener las personas que más puedan teletrabajo, en organizar turnos, diferentes turnos que permitan pues sí, garantizar que el riesgo se está minimizando en la organización. Pero además tú mencionabas, bueno, dos cosas más. La importancia de la recordación y el entrenamiento. Claro, uno ve que las organizaciones entonces se colocan la señalética, se colocan en las carteleras las pautas, se dispone del alcohol, de los sitios para lavado de manos, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que efectivamente las personas vayan y se laven las manos, para que empiecen a tener conciencia del riesgo, para que usen adecuadamente los tapabocas, para que guarden la distancia social?
Tú hablabas la importancia de las herramientas de recordación y entrenamiento. ¿Qué nos puedes ahí sugerir? Bueno, aquí hay dos cosas fundamentales con lo que acabas de contextualizar. Cuando nosotros estamos hablando de la recordación, es algo que debemos siempre tener elementos de ayuda, como lo mencionabas, que pueden ser a través de carteleras, que puede ser a través de afiches, que puede ser también a través de la ayuda de los miembros del COPAS o de la Brigada de Emergencias, que en todas las instituciones pues hay conformados estos equipos. eh, Capacitarlos a ellos muy bien de tal manera que ellos sean capaces de retransmitir. Pero también tenemos que hacer uso de la tecnología. Hoy en día contamos con bastantes herramientas tecnológicas en las cuales, desde que tengamos la forma de que nos lleguen mensajes que sean dinámicos, que sean activos, que le permitan a uno recordar con facilidad, pues esto va a ayudar a que las personas puedan implementar. Pero hay otra cosa que es fundamental. Nosotros partimos de hablando de las comorbilidades. Aquí hay algo que muchas veces nosotros no tenemos claro y a veces al interior de las organizaciones pues no difundimos. Aquí tenemos una responsabilidad también de empezar a educar más a aquellas personas sobre lo que son esas patologías crónicas, cómo se desencadenan, cómo se pueden controlar, porque resulta que con todas estas condiciones del aislamiento y las medidas de precaución, pues se han presentado otros elementos secundarios que van a contribuir de una manera de pronto indirecta en la condición de salud. ¿Cuáles son esas? En primero, hubo un mayor sedentarismo, porque ya en este momento, en el aislamiento, las personas se van hacia el sedentarismo, un elemento que va a contribuir en un momento determinado a incrementar el riesgo de una enfermedad crónica, como son las cardiovasculares, como son la obesidad, como son la diabetes. Pero también tenemos que comprender que después de este aislamiento preventivo, en el retorno, si no tenemos cuidado, pues vamos a tener otro efecto secundario, es que la alimentación que posiblemente estábamos teniendo en nuestras casas nos llevó o a comer más, de pronto inclusive más alimentos no saludables, porque uno empieza a picar y que genera un desorden que va a contribuir a incrementar inclusive el sobrepeso. Y sabemos que en salud pública una de las patologías o enfermedades más frecuentes es el sobrepeso y la obesidad, y se cuenta que es una de las comorbilidades que está asociado con el incremento del riesgo de las consecuencias al estar contaminado con el virus del COVID. Es decir, que como te lo estoy entendiendo, el alcance de la organización desde el panorama de salud ocupacional no debería ser solamente a generar recordación y entrenamiento a las personas sobre esos 4 elementos claves que tú nos mencionabas para prevenir, para hacer una prevención eficaz frente al virus, sino que también, y como te lo estoy entendiendo, tendría que ver con conocer esas comorbilidades de las personas, impactar o tomar decisiones relacionadas con eso y además hacer un trabajo para empezar a incidir en temas como los desórdenes alimenticios, el sedentarismo, la obesidad, porque pues obviamente nos hemos vuelto perezosos. ¿Sí? Da pereza salir a dar la vuelta a los 30 minutos por diferentes, por ejemplo, aquí en Bogotá todavía que tenemos la medida de aislamiento, pues no se es muy juicioso realmente, bueno, por lo menos yo no soy muy juiciosa en hacer eso. Entonces ahí habría otro tip para las empresas, que sus áreas de salud ocupacional empezaran también a trabajar y a buscar intervenir esos aspectos en la población a cargo. Sí, exactamente. Eso significa que tenemos que fortalecer uno de los programas que nos pide la normatividad desarrollar al interior de las organizaciones, pero yo los invitaría a que no lo miráramos como una solicitud o un requisito para cumplir con la normatividad, que es el fomento de estilos de vida saludable, así se denomina el requerimiento. Pero cuando nosotros estamos hablando de estilos de vida saludable, precisamente hay que llegar a incidir en lo que son los hábitos saludables, y todos sabemos que los hábitos, en la medida que se repiten, se van a convertir en cultura. Si nosotros logramos crear educación, fomentar los hábitos, identificar los hábitos necesarios,
con el tiempo a generar una cultura de prevención y esto que denominamos los hábitos saludables van a incidir indirectamente en el bienestar de las personas, y digo indirectamente es porque van a incidir disminuyendo la prevalencia e incidencia de la expresión de la enfermedad. En la medida que nosotros hablamos de los hábitos fundamentales, ¿cuáles son? La actividad física, que tú lo estabas ahorita haciendo un refuerzo en ese sentido, que debería pues realizarse por lo menos 150 minutos en la semana, pero es saberla hacer y saberla orientar. El segundo elemento o el segundo hábito que vale la pena fortalecer es precisamente la alimentación, pero es empezar a que las personas comprendan qué se entiende por una alimentación balanceada, cómo podemos hacer diferentes elementos para comprender e implementar una alimentación que sea no solo balanceada, sino adecuada a las condiciones de cada persona. Entonces hay que empezar a generar unos tips generales, pero también buscando un compromiso personal. O sea, aquí cuando uno dice que vamos a generar autoconciencia, es que yo también sea consciente de mi realidad y que no solamente sea porque la empresa organiza un programa basado en un registro estadístico de una información que recolectó y que la complementó con unos diagnósticos que le han entregado los médicos desde el contexto de salud ocupacional en una forma consolidada, sino que realmente amerite y que un compromiso y un resultado propio. El tercer elemento que también hay que revisar es el tema del descanso o del sueño. Nosotros tenemos una manera a veces errónea de descansar, de tomar el hábito del sueño, que a veces es un hábito bien organizado, el cual va a contribuir en muchos elementos, y el tema de mantenernos bien hidratados. Hay muchas cosas que en un momento determinado le dicen que tome, que no tome líquidos, que sí tome líquidos, pero digamos son elementos que hay que empezar a abordarlos de acuerdo a la realidad de cada uno. Y tengamos en cuenta que esas cuatro cosas que mencioné inicialmente como hábitos, todos van a redundar en un tema fundamental y de importancia ahorita, el fortalecimiento del sistema inmunológico. Sepamos que el sistema inmunológico pues es el que nos va a defender de la agresión de agentes externos como los virus, las bacterias, que son causantes de las principales infecciones. Entonces, todos estos elementos van a estar en una forma secundaria, complementando y fortaleciendo todo un mecanismo integral en las personas que permiten de una manera estar más sanas, y esto va a ser secundariamente reflejado en un menor ausentismo al interior de la organización, una mayor productividad, pero ante todo un mejor bienestar de todos los trabajadores. Entonces, de ahí que hay que revisar esos elementos que nosotros tenemos contemplados al interior de los programas de bienestar y sistemas de gestión que deben trabajar muy de la mano. ¿Para qué? Para buscar el bienestar inicialmente de la comunidad trabajadora, que se extienda a sus familias haciendo un poco más de responsabilidad, pero que al final lo vamos a tener todos en una ganancia, tener unas empresas reactivadas, productivas, que es lo que nos va a garantizar pues una mayor estabilidad en el trabajo. O sea, lo que te estoy escuchando y bueno, aquí hay un par de preguntas de la audiencia, ya las voy a hacer, tiene que ver con, con el entendimiento que la responsabilidad es hacia lograr tener organizaciones saludables. Es decir, el tema puntual del COVID y la situación relacionada con los riesgos y los cuatro tips para poder prevenir el COVID son solo uno de los elementos que se engrana en los programas de seguridad y salud en el trabajo, pero que tiene un alcance hacia implementar acciones en torno a las organizaciones saludables, que hoy tienen además el desafío de temas como el sedentarismo, como la obesidad, producto de este nuevo ordenamiento social en el que estamos. Me preguntan desde Lima, ¿qué recomendaciones puedes dar tú para salir e ingresar a casa? ¿Cuáles serían esos tips que tú dirías, bueno, recuerden estos elementos importantes? Bueno, para salir y regresar a casa. Bien, realmente los tips parten del primer hecho es de salir con protección respiratoria. ¿Por qué? Porque el primer elemento que vamos a encontrar en el ambiente o la probabilidad es el contacto con otras personas.
Y recordemos que el virus pues, puede estar siendo portado por personas asintomáticas. Luego no podemos confiarnos de que las personas con que nos vamos a encontrar, a pesar de que manifiesten estar bien de salud, no tengan, no sean portadoras potenciales del virus. Ese es un elemento. Entonces, siempre tengamos presente esto. Segundo, evitemos el contacto cercano, o sea, siempre tratemos de mantener más de 2 metros de distancia entre personas y solo en momentos que realmente lo ameriten, pues que estemos a menos de 2 metros, tengamos presentes de que la otra persona con que vamos a interactuar también tenga protección respiratoria. En lo posible, tratemos de nunca estar más de 15 minutos a menos de 2 metros, porque esto es lo que se denomina un contacto estrecho, pero tengamos la tranquilidad que si nosotros tenemos esa necesidad de tener esa cercanía en un momento determinado con una persona y estamos utilizando la protección respiratoria y estamos haciendo la desinfección de nuestras manos, como nos lo han explicado, al igual que el lavado de manos, que son los elementos complementarios, pues vamos a tener una menor probabilidad de que tengamos contagio con el COVID. Es muy importante en un momento determinado, dependiendo a los sitios que vayamos a ir, si hay bastante afluencia de personas, pues tener de pronto otros elementos, como por ejemplo si vamos a ir al mercado, pues tener de pronto una chaqueta que sea impermeable, de tal manera que nos proteja un poco de la contaminación potencial con gotitas que hayan en el ambiente o de otras personas que se puedan acercar. Y sobre todo ya para regresar a la casa, lo que tenemos que tener en claro es que hay que hacer una desinfección de los zapatos, de la suela de los zapatos. Es importante cambiarnos de ropa al reingresar a nuestra casa. Esta ropa siempre en lo posible pues debe lavarse para no utilizarse al interior de la casa y no entrar en contacto con los miembros de la familia hasta no haber hecho un aseo personal que permita pues disminuir esa probabilidad de contacto o contagio que hemos tenido con el virus. Sobre todo hay que tener estos cuidados si con nosotros viven personas que tienen comorbilidades, o sea, personas de la tercera edad que tienen otro tipo de patologías y que son más vulnerables al virus en un momento determinado, al igual que niños menores de 5 años, que son personas que están en un proceso de formación de su sistema inmunológico. Digamos que estas son las medidas mínimas que hay que contemplar para podernos estar seguros en este escenario. Bueno, y ya para ir finalizando, Wilson, tú con tantos años de experiencia en el mundo de la salud ocupacional, viendo estrategias efectivas y exitosas y otras no tanto, me imagino, en las intervenciones en relación con la salud laboral, ¿qué recomendaciones le das a las personas que nos están escuchando, que han estado conectadas? Agradezco mucho a las personas de Bogotá, Lima, de Chile, que nos están escribiendo tanto aquí por el chat como por el WhatsApp y el Facebook. ¿Qué recomendaciones les puedes dar como empresa para de esas estrategias que has visto, que puedan ellos traer o considerar para hacer más efectivo ese proceso de generar confianza, autocuidado, que la gente se apropie? Porque lo decía yo hace un rato, se colocan los elementos de protección personal y demás, pero no se usan adecuadamente. Entonces, las estrategias que tú has visto efectivas a lo largo de tu carrera, no solo desde el punto de vista del COVID, ¿qué les puedes sugerir? Y ya para ir acotando entonces a los tips finales que les vamos a dejar. Bueno, aquí hay una cosa que es relevante. Nosotros tenemos que apoyarnos y hacer más efectivos los equipos que hay al interior de las organizaciones. Hay organizaciones que tienen los líderes, que tienen las personas que contribuyen a la gestión del sistema, como son, por ejemplo, los miembros del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Tenemos también las personas que conforman las brigadas de emergencias. Entonces, lo que uno tiene que buscar es un mecanismo de que ser amable, porque es que hay un tema que a veces se nos olvida. Nosotros a veces cometemos un error cuando estamos haciendo actividades dentro del sistema de gestión y es que queremos ser impositivos. Y cuando nosotros queremos ser impositivos, creo que entramos con el pie izquierdo automáticamente porque las personas en lugar de escucharnos, tratan es como de alejarnos porque no le ven la importancia o no logramos darles que ellos adquieran la conciencia de la importancia de lo que es la promoción y la prevención. Hay algo que es esencial, que realmente para
para la contención del COVID, que es lo que nos preocupa en este momento, no es que estemos haciendo cosas diferentes a lo que realmente deberíamos haber estado haciendo desde antes. Siempre que nosotros tenemos, por ejemplo, un análisis de cómo se comporta el ausentismo, qué es lo que más nos duele a nivel de una organización, pero que también es lo que más nos afecta como personas, siempre hemos hablado de elementos o acciones de prevención, como es el lavado de manos. Siempre hemos estado hablando de las dietas balanceadas, de cómo preparar los alimentos, pero realmente nunca hemos calado, no hemos podido llegar a las personas. Es precisamente porque nos volvemos como muy superficiales, tanto en el contexto de quienes hacemos la formación, terminamos siendo muy superficiales. Yo lo que los invito a todos los responsables o que lideran los sistemas de gestión en las empresas es que tratemos de ir mucho más allá de un número, que tratemos de ser mucho más efectivos, que las personas no nos vean como por hacer un cumplimiento de un cronograma o de un plan de trabajo, sino que busquemos la manera de que las personas interactúen con nosotros, participen con nosotros y sean los que nos ayuden a identificar la mejor manera de transmitir la información, de bajar la información, pero sobre todo de adherirnos a esas medidas de prevención, porque a veces, como tú lo mencionabas, somos conocedores, pero no lo aplicamos. Y la mejor manera de implementar esto es con el ejemplo. Si nosotros damos ejemplo, los demás van a darse cuenta que lo que estamos diciendo realmente es útil, pero yo no puedo estarles diciendo una cosa y haciendo otra. Y algo que a veces nosotros no nos damos cuenta es que las personas sí se fijan mucho en lo que nosotros hacemos y a veces cometemos eso de que no somos creyentes de lo que realmente estamos promoviendo. Entonces, la invitación es esa. Muy bien. Eh, Creo que además todo ese proceso de dar ejemplo, pues de enseñar con el ejemplo, obviamente, me parece muy importante el comentario de no ser impositivos, punitivos. Ahí hay unos desafíos muy grandes para poder influir en las personas. Tú mencionaste dos cosas que antes de cerrar no quiero dejar entre el tintero. Una que tiene que ver con la importancia y el aporte que pueden hacer las tecnologías de información y comunicaciones a estar más presentes en el día a día de las personas para fortalecer y reforzar todos estos conocimientos y demás. Y algo que habíamos hablado previamente nosotros, y es el tema del microlearning. La capacidad tú lo dijiste también hace un momento, de darle información a las personas, recordarles la importancia de los hábitos, del cuidado, llegó la hora de lavarse las manos, así como las pausas activas, pero que tengan que hacerse, que se hagan a través de cápsulas, dosis pequeñas y todo ese elemento de microlearning que me parece supremamente importante para considerar. Aquí no basta hacer los manuales, no basta hacer las carteleras, no basta colocar los elementos de protección de personal, hay que hacer un trabajo permanente y mejorar la comunicación con las personas. No sé si quieras decirnos algo más sobre eso. Pues sí, mira, hay un tema que es súper importante y lo has retomado y es, nosotros tenemos que estar haciendo constantemente recordaciones y las recordaciones no consisten en hacer en temas largos, sino tips cortos. Y precisamente las ventajas que tiene el microlearning es que nosotros podemos llegar mucho más fácil a las personas a través de todos los medios tecnológicos. Hoy en día, casi todo el mundo tiene un teléfono inteligente en el cual puede fácilmente ser utilizado para que le llegue educación y tips de recordación de lo que es más relevante. Pero además tiene una gran ventaja las tecnologías de microlearning y es que usted puede hacer procesos de gamificación. Y esto quiere decir que vamos a aprender jugando. Y al aprender jugando empezamos a participar unos con otros, no con un carácter competitivo netamente, sino con un carácter de poder estar a la par del aprendizaje. Una de las también ventajas que tiene el microlearning es que tiene un proceso adaptativo en el cual si yo hay algo que no comprendo, el microlearning a través de inteligencia artificial identifica que se me dificulta aprender algo. Y entonces eso le permite al instructor o a quien está dirigiendo un proceso cambiar una metodología o enfocarse en unas personas que tienen alguna dificultad para adherirse a algún aprendizaje en particular.
estos elementos contribuyen de una manera muy importante entonces a afianzar y a que las personas se involucren más en los procesos de promoción y prevención, en este caso de la salud. Y también otro elemento esencial, la gran mayoría de las personas dedican mucho tiempo a hacer uso de los equipos móviles. Entonces, si nosotros no hacemos un aporte positivo a ese tiempo que ellos utilizan de navegación, no vamos a contribuir a que esto cambie. Mientras que si lo hacemos de alguna manera, en primera instancia, no les vamos a quitar tiempo porque las personas ya están cansadas de sentarse 1 hora, 45 minutos a escuchar a una persona hablar, porque uno tiene muchas cosas que hacer o tienen muchos elementos en ese momento por responder. El microlearning permite que usted lo tome en el momento en que tenga un espacio y teniendo en cuenta que no se pase de 3 a 5 minutos cada vez que hagamos la mayor extensión de una actividad. Muy interesante. Les doy un dato para cerrar. En el estudio que se hizo a enero de 2020, el estudio de We Are Social y HotSuite sobre uso de Internet y redes sociales en el mundo, específicamente salió allí que Colombia, en promedio, los colombianos de 16 a 64 años que fueron entrevistados, es un estudio que los que estamos en este mundo digital seguimos mucho porque nos da muchas pautas de comportamiento y de información. En Colombia, en promedio Colombia, las personas pasan conectadas al día 9 horas y 6 minutos, el promedio de los entrevistados. Entonces, lo que tú mencionas, imagínense nosotros pensando en que la forma de comunicarnos con las personas es poniendo la información en las carteleras. Eso es un refuerzo importante, pero ¿será que ese es el más efectivo para lograr generar confianza, recordación, entrenar a las personas en estos temas? Voy a redondear los tips ya para el cierre. Porque ahí hay un mensaje sobre la reactivación efectiva desde el punto de vista de bioseguridad. Significa ser capaces de generar confianza en las personas, de llegarle a nuestros trabajadores en forma propositiva, no impositiva, para ayudarles a tener recordación, saber y entrenarlos cómo usar los elementos de protección personal. Uno se imagina que el personal de la salud sabe cómo lavarse las manos, pero la verdad en la vida real hay que hacer unos trabajos permanentes de, primero en los que arrancan enseñarles y otros darles recordación. Imagínense en el día a día de las personas. Tú mencionabas algo muy interesante, otro tip es que las organizaciones no se queden solamente en la información que les presentan las personas, sus empleados, sino que haya una búsqueda activa, que haya un trabajo propositivo y de búsqueda activa por parte del equipo de seguridad y del sistema de seguridad de salud en el trabajo, que le permita a la empresa identificar riesgos y sobre eso tomar decisiones sobre los horarios, sobre quién continúa o no en teletrabajo, qué personas, los horarios, bueno, y qué personas tienen mayor o menor riesgo y de acuerdo a eso poder desarrollar estrategias efectivas. El otro mensaje, tercer mensaje, tendría que ver con la importancia de que los conocimientos se den en forma dinámica, en forma activa y ojalá con metodologías como el microlearning. Y qué bonito poder usar temas como las tecnologías de información y comunicaciones, como tú lo mencionabas. Y finalmente es el desafío que siguen teniendo las empresas como organizaciones saludables, llamadas a no solamente proveer la información, proveer los elementos de protección personal, sino tener un papel más decisivo, porque se nos vienen temas como el sedentarismo, la obesidad, los temas de salud mental. Eso daría para otra charla en otro momento. Después de haber estado aquí en una familia donde una de las dos personas pierde el trabajo y la otra persona está aún vinculada a una empresa, entonces ahí vienen unas cargas y unos factores emocionales también interesantes de considerar. Finalmente, bueno, me encantó los tips que nos diste sobre la importancia del sueño, de la adecuada hidratación, también eso daría para tomarse un café. Ahí tengo un par cuando hablaste de eso, de la higiene del sueño, creo que ahí podemos hacer algo interesante para hablar más adelante con las personas. Pero finalmente de todo esto, creo que el mensaje, ¿cuál es? Y es que este es un proceso constante, sistemático y permanente. Y que hay que estar, como diría mi mamá, todo el día y todo el tiempo con estrategias de gamificación y estrategias interesantes y que llamen a las personas recalcando y recalcando. ¿Qué se me quedaría entre el tintero, mi querido doctor Wilson? Bueno, yo pienso que lo has concretado muy bien. De esto hay muchos elementos que uno pudiese desarrollar, hacer.
Lo importante acá es nunca bajar la guardia. Aquí, sobre todo en todos estos contextos de la prevención, cuando nosotros creemos que estamos aprendiendo, realmente aún no sabemos nada. Con el COVID, una cosa que es interesante y es que nos tocó desaprender para volver a aprender. Porque si no hubiese sido por esa emergencia, muchas personas no hubieran adquirido conciencia o tener más en mente la importancia de verdad aprender a conocernos en primera instancia y de saber cómo podemos cuidarnos. Y lo más curioso, llevamos a 4 elementos que es lo que nos han mencionado, que es algo que siempre hemos aprendido o deberíamos haber aprendido y entendido desde la infancia. Y estamos hablando de que queremos aprender después lo que deberíamos haber sabido con anterioridad. Hay algo que es fundamental y es que en la medida que las personas las logremos educar bien, sensibilizar y sobre todo instruir sobre sus comorbilidades, discúlpeme que sea tan reiterativo en las comorbilidades, esto permite que las personas tengan una menor probabilidad de alteración en su salud mental, porque es que lo que más me genera ansiedad es el temor. Y si de pronto tengo un antecedente de una patología X, pues, y me van a decir que se me va a agravar o que el hecho de que salga a la calle o que vino o que no vino, me va a generar ese temor. Una cosa es el temor que me va a generar el miedo a morir o complicarme por consecuencia de una comorbilidad. Y por supuesto, vienen otros elementos esenciales porque aquí seguramente va a cambiar y va a haber un trasfondo grande en la forma de poder trabajar. Entonces, el simple hecho que nos tocara trabajar en casa ya generó ansiedad. ¿Por qué? Porque no estábamos acostumbrados a este escenario. Habíamos escuchado hablar de teletrabajo, pero lo que estamos haciendo hoy en día no es teletrabajo. Estamos cumpliendo una contingencia que de alguna manera tenemos que aprender a resolver mientras las organizaciones miran qué es lo que más les conviene, qué es lo que más se puede establecer hacia futuro, pensando en el bienestar de todos, tanto de las personas como de la empresa, porque aquí tenemos que pensar en el bienestar y la salud de los individuos que somos cada uno de nosotros, pero también de las empresas, porque si las empresas no logran surtir o salir de esta situación de una manera positiva, pues va a ser muy difícil que se puedan conservar empleos. Lastimosamente vemos que se han perdido muchos empleos en esta época, pero también hay que invitar precisamente a que cada uno que conoce lo que hacen las empresas, pues tenga iniciativas y proponga, no le dé miedo a proponer. Ya los jefes serán los responsables de analizar estas alternativas y acompañémoslas siempre partiendo del cuidado personal. Si yo me cuido, tú te cuidas, pues todos vamos a estar bien. Y pensemos que esto tiene una trascendencia mental mucho más grande porque es la tranquilidad de la familia, la tranquilidad de una comunidad. Y en general, pues estamos hablando de nuestro país y del mundo entero. Entonces, estos son elementos que tenemos que construir. Estamos en un proceso de aprendizaje, no nos cansemos de aprender, pero sobre todo no nos cansemos de revisar lo que hemos aprendido para saber si lo estamos haciendo bien. Doctor Wilson, muchas gracias. El mensaje final es entonces no bajemos la guardia, no nos cansemos de aprender y de insistir. Y bueno, quiero agradecer a Angie, a Liliana, a Lina, a Franco, a Héctor, a Camelia, bueno, las personas que se nos han conectado por los diferentes medios. Decirles que si ustedes también quieren venir y compartir un tema y tomarse un café conmigo, bienvenidos, déjenmelo saber por los diferentes, el email o el interno y los estaremos incluyendo. Muchas gracias, los espero el próximo viernes. Vamos a tener un tema muy interesante con una persona que se describe como un interesado en que la innovación sea parte de la vida de las personas. Desde Chile nos estará acompañando Alex. Y bueno, a todos buen día. Wilson, muchas gracias y veo que no tomas café, pero gracias por venirte a tomar un café conmigo. Buen día a todos. Ya me lo había tomado. Gracias, que tengas buen día. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Chao.